Buenas noches, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Bueno, esta noche quiero compartir este texto, este tema. Lo voy a hacer en tres sesiones diferentes. Hoy voy a dar la introducción y el primer punto. Mañana el segundo y el día jueves voy a terminar con el tercer punto y la conclusión. Lo que quiero es que podamos, bueno, tomar un pequeño tiempo para meditar en esto, revisar realmente el que está pasando ahora con esta situación del coronavirus en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestro mundo, cómo ha afectado a muchas personas, cómo nos puede llegar a afectar a nosotros, cómo debemos de seguir teniendo esa confianza en Dios plenamente que Él va a resolver, sea cual sea la situación en nuestra vida. Entonces, quiero que, bueno, en estos días, ayer o antier, estuve compartiendo un versículo, bueno, un texto de la Biblia, y en ese texto compartí este texto de Habacuc, capítulo 3 versos del 17 al 19, lo compartí en redes sociales. Es algo del tema de lo que vamos a ver en estos 3 días, en esta miniserie que vamos a comenzar. Y bueno, la he puesto con todo yo me alegra en Jehová. Nosotros nos tenemos que alegrar, no importa cuál sea la situación por la que ahora estemos pasando, tenemos que tener nuestra confianza puesta plenamente en Dios. A lo mejor alguno de nuestros hermanos ahora está pasando por alguna prueba grande en su vida, posiblemente se quedó sin trabajo o probablemente estaba por entrar a uno y no entró por la situación que está pasando ahora. Bueno, pues nosotros tenemos como varones que ponerlo en oración, que ver de qué manera podemos ayudarnos entre todos. Bueno, y como les comentaba, voy a hacer esta serie de tres mensajes cortos. Finalmente lo que estamos buscando es un devocional y vamos a hablar sobre Habacuc. Yo aquí lo tengo en la lap, el texto. Y bueno, si de repente ven que volteo hacia este lado, bueno, es que aquí tengo el- la pantalla de mi computadora. Pero bueno, qué importante es ahora, en este tiempo, que podamos tomar resoluciones a favor. Hay muchas cosas que se nos están complicando, las escuelas están cerrando, las empresas están cerrando. Esto va para largo, pero nosotros tenemos que tener el tiempo, tenemos que tener la forma de alegrarnos. O sea, y no me refiero a alegrarnos déjame me río de lo que está pasando, porque no, simplemente pues debemos de entender la situación por la que está pasando ahora el mundo. Eh, mm, solo Dios sabe, perdón, el porqué de esta situación, el porqué de estas cosas, el por qué está pasando todo esto. Pero bueno, vamos a hablar sobre Habacuc. Vamos al capítulo 3 versos del 17 al 19. Déjenme lo abro aquí en la Biblia que tengo aquí, denme un segundo. Habacuc 3, vamos al verso, ok, 17 al 19. Déjenme ver si yo lo puedo poner. Déjenme ver si puedo voltear la cámara. No, creo que no me deja hacerlo. Bueno, dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Dice al final al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, Habacuc ha llegado a ser uno de los profetas con un fuerte espíritu reverente y fervoroso. Y él obviamente poseía una notable sensibilidad y extraordinarias facultades
mentales para describir lo que estaba sucediendo en Israel. Se le conoce como el profeta preguntón. Preguntas tales como: ¿por qué la mayoría de la gente buena sufre mientras que los demás progresan? ¿O por qué Dios tarda en ejecutar juicios sobre la maldad? Sin embargo, el profeta pues se quedaba solamente en las preguntas. En algunos casos pues Dios le respondía inmediatamente o le respondía muy rápido, pero en otros casos la respuesta y a veces no era conforme a lo que él estaba esperando. Y en otras respuestas, bueno, parecía que Dios no no le contestaba, no le iba a contestar, pero al final pues Dios tomaba el control de toda la situación. En este libro de Habacuc hay varios versículos que nos han servido muchas veces de inspiración, o hay versículos de Habacuc. A pesar de que Habacuc solamente tiene 3 capítulos, hay algunos versículos que, bueno, nos han servido de inspiración y de desafío y de esperanza a través de todos los tiempos. Hay versículos como el que dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Dice: mas el justo por la fe vivirá. Es el Habacuc 2:4. Hay otro que es muy conocido también, que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. O el 3:2, que dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla resplandecer. Pero sin duda, bueno, que uno de los textos que más amamos, o bueno, el que me gusta mucho porque ya lo había compartido en alguna ocasión, es este mismo que voy a compartir ahora, pero bueno, gracias a Dios porque me da la oportunidad de verlo ahora de una manera diferente, porque ahora estamos pasando por esta situación del coronavirus y el Señor me habla de otra manera, y por eso lo voy a hacer en estos 3 días, tocando 3 puntos que he puesto aquí en el estudio. Este capítulo, bueno, es el capítulo 3, versos del 17 al 19. Y bueno, este puede ser hasta llamado el versículo o el texto del optimista o del optimismo de toda la escritura, porque dice y nos resalta claramente, dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Eso viene en el verso 18. Y veamos por qué el gozo del creyente debe ser permanente y no solamente en ocasiones o no solamente cuando me está yendo bien o no solamente cuando las cosas parece que todo van muy excelentes en mi vida. Yo debo de alegrarme, dice, con todo, sea cual sea la situación. Y ¿cómo es que podemos tener gozo aún en medio de la escasez? Porque, por ejemplo, ahora pues algunos se están quedando sin trabajo y a lo mejor no tienen a lo mejor lo suficiente o no están teniendo para suplir las necesidades básicas. Bueno, ¿cómo podemos llenarnos de esperanza y de optimismo cuando vemos las noticias del mundo en donde está ahorita el pánico y que todo el mundo está desfalleciendo? Bueno, vamos a ver 3 razones, hoy vamos a ver una. Y bueno, esas son algunas de las promesas de la Biblia para estos tiempos que estaba pasando crisis en el mundo. Punto número 1, ese lo vamos a ver hoy. Dice: aunque se agoten los recursos, nos gozamos en el proveedor. Voy a leer otra vez el texto 17, el verso 17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Entonces, punto número 1, aunque se agoten los recursos, nos gozamos ¿en quién? En el proveedor. El profeta Habacuc, bueno, pareciera haber llegado al punto de la resignación y confianza en su Dios, que si no le dio todas las respuestas a sus preguntas, le aseguró su presencia y su provisión. Dice: si bien es cierto que el profeta nos muestra cierta debilidad en medio de sus preguntas, también es cierto que nos revela su fortaleza espiritual. Observe que al llegar a esta parte, no le vemos quejándose o preguntándose. Él sabía que Dios había estado en el pasado con su pueblo
que no los había abandonado nunca, aunque ellos, el pueblo, ya le había dado todas las razones para hacerlo. Pero también reconoce en esta visión profética que vendría un tiempo cuando todo eso faltara. Que vendrían tiempos duros al faltar los productos básicos digamos que la canasta básica, la higuera, el vino, el olivo, eran los productos de consumo cotidiano que tenían su mejor simbolismo en el gozo, la alegría, la satisfacción. Mientras hubiese la higuera, el vino y el olivo, pues todo era gozo, alegría y satisfacción. La presencia de esos elementos en el hogar auguraba paz, descanso y total satisfacción en las familias y en el país. Pero ahora el escenario está cambiando y va a cambiar. De momento la abundancia llevará a la escasez. Y al igual que lo que presagió el profeta de antaño, bueno, lo comenzamos a vivir ahora. Los mercados mundiales, vistos en sus bolsas de valores, bueno, han tenido caídas históricas. Un virus que comenzó en la ciudad de allá de Wuhan, allá en China, ha paralizado a todo el mundo. Y se habla ya de pérdidas millonarias en todos los sectores. Muchos, como les digo, los trabajos se han perdido, muchas empresas han tenido que cerrar, el pequeño y mediano empresario, bueno, pues ya no tiene a lo mejor la misma fluidez de su negocio y ahorita se está perdiendo muchas cosas. Entonces, por eso debemos de tener nuestra mirada puesta en el Señor. Dice, aunque se agoten los recursos, nos gozamos en quién, en el proveedor. ¿Quién es nuestro proveedor? Nada más y nada menos que nuestro Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando en los tiempos de Habacuc? Bueno, la ausencia de tales productos se debía a que los labrados ya no tenían el mantenimiento, pero además del fruto de la tierra, el que las ovejas sean quitadas de la majada, que no haya vacas en los corrales, que no había una despensa, nos habla ya de una despensa agotada y de un pánico abrumador. La ausencia de los alimentos los llevaba a la hambruna. Este cuadro no podría ser más patético y ahorita estamos en la misma situación. Semejante escena es la que tenemos ahora. Y bueno, y eso nos crea desesperación en la humanidad. Y lo único que podemos hacer es confiar en Dios, nuestro proveedor. Así pues, fuera de sus dudas, el profeta se forja una nueva idea acerca de Dios. Aunque todos los productos falten, sea que me falte todo, dice, aunque el temor que genera la escasez de lo que necesito, él dice, con todo yo me alegré en Jehová. Dice, esta declaración es solemne y a su vez determinante. Revela su más exacto sentido al tema central de este libro. Mas el justo por la fe vivirá. Es un gran asunto afirmar que la vida cristiana no está fundada sobre lo temporal y pasajero. Tenemos que tener la confianza puesta en Dios, porque Dios nos sostiene en todo tiempo. Es un gran desafío proclamar que nuestro gozo no viene porque tengamos la despensa llena y debemos de entender eso, no porque está todo lleno, mi refrigerador está desbordándose, se sale todo, vacié todos los supermercados, me siento bien gozoso. Mi gozo no tiene que venir por eso, sino que viene de nuestra confianza y fe que tenemos en Dios, porque es un Dios que nos sostiene. Qué bueno es afirmar como el salmista dijo, el gozo del Señor mi fortaleza es. La escasez de lo temporal no es el fin de nuestra jornada, sino en todo caso es la pausa para esperar mejores tiempos. Esa es la razón por la que decimos que aunque se agote nuestra despensa, seguimos gozándonos en el Dios que al final suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:21. Voy a orar. Hasta aquí voy a dejar el primer tema. Mañana vamos a ver, aunque se agote la esperanza, nos gozamos en el Salvador. En el verso 18 lo vamos a ver. Voy a orar, voy a pedir por mis hermanos varones. Cuídense mucho, no salgan si no es necesario.
Los amamos en el Señor. Y voy a hacer esta oración. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, gracias te doy por la vida y la salud que nos das a cada uno de nosotros. Cuida a este grupo de varones, Señor, síguenos librando de cualquier enfermedad, librándonos de cualquier situación en nuestra vida. Ayuda a que si alguno de mis hermanos o cualquiera de nosotros está pasando por una prueba, por una tribulación, por alguna situación económica, por alguna situación en la que esté devastado y tenga miedo y haya perdido la fe en ti, Señor, bueno, tú regrésale ese gozo, regrésale esa alegría, regrésale porque sabemos que tú eres el único y suficiente Salvador, eres el único que puede proveernos a cada uno de nosotros. Ayúdanos a cuidar nuestras familias, ayúdanos a cuidar a nuestra gente, ayúdanos a que podamos compartir de tu palabra a cualquiera que no te conoce. Hay muchos medios ahora para hacerlo, sigue bendiciendo a nuestra iglesia Peniel, ayúdanos ahora que estamos pasando por esta situación, sobre todo a enfocarnos en nuestros adultos mayores, en hablarles, en saber cómo están, en saber qué les hace falta, en poder tomarnos un tiempo y decir, Señor, ¿de qué manera puedo servir? ¿De qué manera puedo ayudar? Gracias por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Les envío la segunda parte de esta miniserie el día de mañana. Mañana, miércoles 1 de abril. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.